Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos ya aquí con nuestro invitado especial el día de hoy. Un poquito de retraso con unos problemas técnicos que tenemos. Mil disculpas por ello, pero ya estamos acá con el abogado Andrés Páez. Andrés, bienvenido a nuestro programa Entre Nos de Migra TV. Es un honor para nosotros tener a usted acá por primera vez y esperemos que sea la primera de algunas entrevistas que vamos a tener para tocar diferentes temas para que los ecuatorianos alrededor del mundo estén enterados de todo lo que está sucediendo en el Ecuador. Andrés, vamos a empezar brevemente con los ecuatorianos que tal vez no están familiarizados con usted a nivel internacional. Una breve reseña de qué es lo que está haciendo usted actualmente y qué fue lo que hizo los últimos 5 años para ese público que todavía no sabe quién es Andrés Páez. Muchas gracias, Yoconda. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Yo actualmente estoy ejerciendo mis profesiones, tanto de abogado como de sociólogo, pero aparte de eso, yo no he dejado la política activa. Sigo haciendo un activismo político porque ese es un virus incurable y supongo yo que me acompañará el resto de mis días. Además de eso, sigo trabajando en lo que yo inicié hace algo más de 3 años, que es una férrea oposición al correísmo, que no fue solamente la oposición a un gobierno, sino a una peligrosa banda criminal que operó en el Ecuador durante 10 años, dirigida por el jefe de esa banda criminal, que fue Rafael Correa. Y desde ese entonces mi activismo ha estado orientado a la recuperación de la democracia y de la libertad en el Ecuador, en ese entonces como legislador, luego como candidato a la vicepresidencia del país, en binomio con Guillermo Lasso, y ahora nuevamente estoy en el ejercicio libre de mis profesiones, y quizá, no sabemos aún, volveré a la arena electoral en cualquier momento, pero eso es un tema que todavía no hemos decidido. Listo. Andrés, ¿de qué depende o de qué situación o de qué personas depende de que usted vuelva a la palestra política? Bueno, yo voy a seguir en el activismo político. La arena electoral es una parte de la actividad política, pero es un tema que todavía no he decidido. Y yo creo que hay que tomarse todavía unos días para decidirlo y buscar la mejor alternativa, de manera de que podamos efectivamente cumplir con el cometido que la sociedad aspira, ¿no? Que es seguir en esta lucha permanente para que el país no caiga nuevamente en manos de esa banda criminal que tanto daño le hizo al Ecuador. Andrés, ¿usted cree que nosotros no hemos continuado con la banda criminal en el poder? ¿Que estamos en manos de otra banda? ¿Es la misma banda? Bueno, quienes están en el poder se originan en un fraude electoral cometido por quienes efectivamente tenían el control del Consejo Nacional Electoral. Ese fraude dio origen al gobierno en funciones, que por cierto se ha separado con los jefes de la banda que operó durante 10 años en el Ecuador. Al menos eso es lo que la ciudadanía puede percibir. Pero muchos de los integrantes de esa banda siguen siendo parte del gobierno. Y por eso creo que ahora la exigencia de los ciudadanos es precisamente que toda esa gente sea sacada para que demuestren que efectivamente están todavía en una actitud de complicidad con esa banda, o si es que quieren dar un paso adelante y separarse de forma total de la banda criminal dirigida por Correa, para que ésta pueda ser juzgada y que sus delitos y crímenes no queden en la impunidad. Para las personas que nos ven alrededor del mundo, muchas gracias por sintonizarlos si se están viendo el programa en este momento. Estamos con el señor, el abogado y sociólogo Andrés Páez. Él es una persona que ha hecho activismo político y ha estado también en la palestra electoral.
acompañante, mejor dicho, de Guillermo Lasso es como vicepresidente, y realmente el señor Lasso y el señor Páez fueron elegidos por el pueblo para esos cargos. Lastimosamente, por la situación que estaba comentando Andrés, el CNE y la política que estaba en vigencia en ese momento, se dio algo que todos conocemos a voces y a gritos, que fue el fraude. Hay una pregunta que a mí me quedó en el aire y de ese fraude. ¿Por qué no se logró demostrar que el fraude se hizo y no dar paso a que el señor Moreno fuera puesto como presidente del Ecuador? ¿Por qué no hubo una batalla con el apoyo del pueblo? Yo creo que en ninguna parte del mundo se ha librado una batalla como la que libramos para defender los resultados electorales legítimos. Yo trasladé mi domicilio a la calle, me instalé frente al Consejo Nacional Electoral, viví a la intemperie los primeros 5 días hasta que se reconozcan los resultados de la primera vuelta, y luego viví más de 10 o 12 días a la intemperie, precisamente en defensa de esos resultados. Yo creo que esa fue una lucha verdaderamente cívica, no solo mía, sino de muchos ecuatorianos. Los objetivos no se cumplieron, por desgracia, porque era imposible que se cumplan, porque no había a quien reclamar, porque todos los órganos estaban copados por la misma banda criminal, porque el presidente del Consejo Nacional Electoral era miembro de esa banda criminal, porque el presidente del contencioso electoral también integraba a esa misma banda criminal, porque todos estaban sometidos a las acciones de esa banda criminal. Sin embargo, creo que queda para la historia la gesta cívica, que representa una de las demostraciones patrióticas más importantes de los últimos tiempos en el Ecuador, no solo porque forzamos a que haya una segunda vuelta, sino también porque efectivamente conseguimos que haya un resultado electoral que le favoreció a la oposición y que fue desconocido por una dictadura, de la misma forma en que se desconocieron los resultados en Venezuela cuando fue Capriles candidato. Así que, así como en Venezuela el presidente legítimo es Capriles, aquí en el Ecuador el presidente legítimo es Guillermo Lasso. Y usted el vicepresidente. Exactamente. Listo. Esto es para que les quede claro a todas las personas que están a nivel mundial viéndonos. Saludos en España, en Australia, acá en Estados Unidos, Ecuador, Colombia, en Venezuela. También nos están viendo en República Dominicana y en Panamá. Muchísimas gracias. Andrés, yo estuve en el lanzamiento que hizo acá del libro Prohibido Olvidar. Me gustaría contarle a todas las personas que nos están escuchando de qué se trata este libro y por qué el título Prohibido Olvidar. Una frase que se utilizó mucho en el gobierno que estamos dando a conocer por los cambios que realizaron que no fueron para bien precisamente. Correa durante toda su gestión estuvo siempre invocando esta frase de prohibido olvidar, como diciendo que la sociedad no debe dejar de recordar los acontecimientos que él estimaba eran los más graves y perniciosos para la sociedad ecuatoriana. Cuando yo ya había terminado el libro, realmente tenía otro título, pero alguien con mucha sagacidad me hizo reflexionar de que no había mejor cosa que darle a Correa de su propia medicina y decirle ante el mundo entero que lo que está prohibido olvidar son sus crímenes, sus abusos, su arbitrariedad, su ejercicio del poder por su sola y omnímoda voluntad, gobernado por sus intestinos, sin ningún tipo de meditación ni de paciencia para ejercer una tarea tan difícil, sin el menor gobierno sobre sí mismo y dirigiendo una peligrosa banda criminal que se robó 70.000 millones de dólares en el Ecuador durante 10 años. No creo que exista en toda la región, excepto en Venezuela, un robo de semejante magnitud, porque 70.000 millones equivalen en el Ecuador a 2 presupuestos generales del Estado. Es decir, se robaron lo que el país gasta
en 2 años consecutivos para atender todas sus necesidades. Eso es lo que se robó esta banda criminal, dirigida por el jefe de esa pandilla, el Al Capone criollo, que es Rafael Correa, y dirigida por este sujeto solamente para justificar el latrocinio y el saqueo de las arcas del Estado. Nuestra lucha en el año 2015, recordarás tú, Yoconda, que salimos a partir de los primeros días de junio a las calles, fue porque Correa pretendía la aprobación de una ley de herencias y una ley de plusvalía. ¿Qué es lo que dijimos en ese entonces? Ya se habían cansado de robar al Estado ecuatoriano. Ya estaban terminando su operación de saquear toda la riqueza del Estado ecuatoriano. Y ahora querían tomarse el dinero de las familias a través de leyes que evidentemente eran confiscatorias del patrimonio de los ecuatorianos. Y es en ese entonces que yo decidí encabezar una lucha en las calles para impedir la aprobación de esas leyes, como efectivamente lo conseguimos el 15 de junio, el día en que Correa desistió de las leyes de herencia y plusvalía, ya que la víspera, el 14 de junio, habíamos ido al aeropuerto de Quito en la Marcha de las Banderas Negras, que fue la más grande manifestación que registra en la historia del Ecuador. Una manifestación de 19 kilómetros consecutivos de vehículos que hicieron 3 filas, es decir, casi 60 kilómetros de filas de vehículos, pitando y mostrando el luto que el país sentía, no solo por la pretensión de Correa de robarle a las familias ecuatorianas, a las pobres, a las ricas, a las de clase media, a todos, sin excepción. No solamente por eso había luto, también había luto porque regresaba al país este canalla, luego de uno de sus paseos de placer en uno de los lujosos y cuantiosísimos aviones que ordenó comprar para su comodidad. Creo que en ese entonces andaba por Italia o en algún lado, y ahí es cuando asomó Correa, y nosotros le dijimos a Correa en las calles que este país estaba de luto y que repudiaba su presencia. Ese fue el golpe en el espinazo al correísmo que impidió que el Ecuador se convirtiera en una nueva Venezuela. Y yo me siento tremendamente satisfecho de haber encabezado esta lucha popular, porque finalmente no hemos llegado a las atrocidades, a la situación verdaderamente crítica en la que se halla nuestra hermana República de Venezuela, la auténtica, la de los próceres de la libertad, no esa Venezuela chavista de narcodictadores que la han gobernado desde hace 18 años. Y por eso me siento satisfecho de que durante todo este tiempo se haya mantenido esa lucha en las calles y que sigamos comprometidos con el pueblo ecuatoriano de mantener esa lucha para impedir que esta banda criminal regrese al poder. Sí, así es. Andrés, usted como sociólogo, ¿qué nos podría decir de la ciudadanía? ¿Por qué el ciudadano, después de todas las cosas que está viendo, que van sucediendo en el transcurso de los meses, que usted ha tenido y otras personas han denunciado, no se está haciendo o no están respondiendo como uno pensaría que deberían responder? Porque lo que va a hacer que estas personas se muevan es la lucha frontal y salir a las calles. ¿Qué necesita el pueblo ecuatoriano para salir a luchar y agarrar el toro por los cuernos? ¿Por qué no lo hacen? Muchos acá en Estados Unidos y a nivel mundial se lo preguntan. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Tocar fondo? A mí me parece que todavía el detonante de las protestas populares no ha terminado de encenderse. Pero me parece que la situación económica del país es tan crítica, tan grave, que efectivamente eso va a suceder, tarde o temprano. Estoy convencido de que ese detonante será el de la crisis económica.
porque cuando hoy, por ejemplo, conversaba con una persona vinculada con la venta de harina, de fideos de buena calidad pero bajo costo, y si es que la harina y el fideo de bajo costo está experimentando un bajón en ventas, significa que el país está muy mal, porque la harina, el fideo, el arroz y las papas son la parte fundamental de la dieta de los ecuatorianos. Y cuando los que venden arroz acusan un bajón en las ventas y lo mismo sucede con los que venden harina y los que venden fideos, significa que el país está comenzando a entrar en una espiral envolvente de crisis económica que comienza a galopar en los hogares de los ecuatorianos y que eso puede traer consecuencias tremendamente críticas para todos, pero sobre todo para el gobierno. No es nuestro deseo que este gobierno, por ilegítimo y por fraudulento que sea, tenga un desenlace que no sea el que corresponde. Pero sí es nuestro deber advertirle al gobierno que efectivamente estamos en un escenario en el cual se advierte ya un cansancio, un hastío de la gente frente a una situación económica que, por cierto, es la herencia de 10 años de la banda criminal en el poder dirigida por Correa. No obstante, el actual presidente fue vicepresidente de Correa durante 6 años. El actual presidente fue funcionario diplomático del Ecuador durante 3 años en Ginebra. Y no me puede decir el actual presidente de que, en definitiva, no sabía absolutamente nada de lo que pasaba. Por lo tanto, yo sí creo que el gobierno tiene que estar advertido de que la crisis económica le puede pasar factura en el momento menos pensado. Estamos siguiendo los pasos que tal vez Venezuela tuvo a estas alturas, ¿no? Tal vez a los 11 años del chavismo. Bueno, yo creo que con el chavismo hay dos diferencias fundamentales. La una, que es una verdadera bendición para el Ecuador, que es la dolarización. Mientras nosotros tengamos la economía dolarizada y tengamos una moneda dura, hecho que le debemos al gobierno del doctor Yamil Maguad, dicho sea de paso. Mientras tengamos eso, no habrá presidentes imprimiendo billetes. Y yo creo que si no había dolarización y Correa con una máquina de imprimir billetes, nuestra inflación ahora estaría como la de Venezuela. Porque tal parece que los posgrados de Correa fueron en robo y no en economía. Como economista dejó mucho que desear, pero como jefe de una banda criminal realmente mostró todos sus dotes. Y la segunda cosa es que las Fuerzas Armadas, si bien tuvieron mandos militares que en su inmensa mayoría fueron no obedientes como corresponde, sino que agacharon la cabeza y callaron frente a los abusos de la dictadura, al menos esas Fuerzas Armadas no se alinearon desde el punto de vista político con el proyecto chavista de Correa y mantuvieron una cierta independencia de la institución. Como no tenemos militares traficando drogas, al menos que no sea por excepción por un incidente último que sucedió, como institucionalmente las Fuerzas Armadas no están arrodilladas ante el chavismo, como esas Fuerzas Armadas están respondiendo ante las críticas de los ciudadanos que les dicen, ¿qué pasó con ustedes durante 10 años? ¿Dónde estaban? ¿Por qué callaron frente a los abusos de la dictadura? Eso es lo que todos los ecuatorianos nos planteamos. ¿Por qué callaron? ¿Dónde estaban? Entonces creo que hay una reacción institucional orgánica de las Fuerzas Armadas frente a eso, para darle una respuesta a la ciudadanía. Entonces creo que los dos factores, el uno económico y el otro político, impiden que el país vaya por la línea del chavismo. Pero hay un tercer factor que es el fundamental, que es inclusive más poderoso que los dos que les he mencionado, que es la movilización social. Yoconda, hay que recordar que quien le venció a Correa fue el pueblo en las calles. A Correa el pueblo le venció en las redes sociales, en las calles, en la lucha popular.
he dicho hasta el cansancio y lo vuelvo a decir ahora. La historia de los pueblos se construye en las calles, no detrás de los escritores, no en los parlamentos, no en las oficinas públicas. Se construye en las calles. Y es ahí el tercer elemento, el más importante, porque el actual presidente del Ecuador, por fraudulento que sea su origen, debe saber que las calles nos están esperando para el momento en que decidamos volver a ellas, para exigir que se respete a los ecuatorianos, si es que no se toman las medidas totalmente firmes y categóricas para combatir la corrupción, la impunidad y para paliar los graves efectos de la crisis económica. Así que esos son los tres factores que hacen que el Ecuador sobreviva, y me siento absolutamente feliz de que, a pesar de haber jugado mi propia vida en las calles, mi familia, mi integridad, mi trabajo, absolutamente todo, hasta mi libertad, la jugué en las calles. Me siento feliz y complacido de haberlo hecho, y aquí, de forma categórica, lo repito, lo volvería a hacer, porque esa fue la única medida que permitió romper el espinazo del correísmo, y esa lucha en las calles es la que nos dio por lo menos una salida a la libertad. No es el camino deseado, porque finalmente muchos correístas siguen ejerciendo funciones públicas, pero al menos tenemos a un Correa con orden de prisión, asilado en un ático en Bélgica, tenemos a un vicepresidente de Correa encerrado en una cárcel, tenemos algunos ministros de Correa prófugos, y pronto espero que tengamos a muchos de estos sinvergüenzas, miserables, saqueadores, ladrones que se robaron la patria, que los tengamos en la cárcel. Ese es el compromiso que debe asumir el aparato de justicia. Si no lo hace, las calles nos esperan para nosotros hacer que así suceda. Así es, Andrés. Muchos ecuatorianos han sentido y se han unido en civismo por el amor a la patria y para no permitir que el Ecuador caiga en las redes de lo que es un socialismo, que lo que ha hecho es lo que usted dice y lo que usted escribió en su libro, que es una banda criminal que estuvo al poder, gente que estuvo aliada con gente que es mala, de mala cepa, gente narcotraficante, guerrilleros ahora mismo estamos viviendo un problema de criminalidad muy alta en el Ecuador. Hay muchas personas de diferentes ciudadanías, los hermanos venezolanos, tenemos hermanos colombianos, hermanos que están haciendo cosas que no deberían en el Ecuador, porque están en Ecuador, están viviendo en Ecuador. Y así como tenemos las personas que están haciendo el bien, están trabajando honestamente y están haciendo las cosas como deben ser, hay personas que no lo están haciendo, personas que están con hambre o personas que simplemente ya son criminales, que vienen en una ciudad y en un país que en ese momento está dando banda libre a ellos, a que hagan lo que quieran con el ciudadano común. Estamos viendo por las noticias cómo están viniendo acá y están robando con armas, están matando. Sé de fuentes de que los índices de criminalidad en secuestros, en robos, en asesinatos han subido. Yo no sé porque yo no veo eso publicado en las noticias. Yo no sé si usted tiene conocimiento de cómo ha ido creciendo esta situación en Ecuador internamente. A ver, aquí hay un tema que hay que ponerlo en escena y que es parte de la franquicia del chavismo. El chavismo sostiene como tesis de que allá y en todos los países en donde está vigente el socialismo del siglo XXI, tienen que permitir que se eleven los niveles de criminalidad y que crezca significativamente la inseguridad. Porque de esa manera la gente se preocupa de no ser asaltada, no ser violada, de no ser abordada para secuestrar
a ellos o a los miembros de su familia y se desentiende de los otros problemas. Crecer los índices de criminalidad es una estrategia que efectivamente corresponde a estos regímenes, porque la gente pasa preocupada de eso, de la criminalidad, y se olvida de las otras cosas. Por lo tanto... ¿Cómo hacemos presión al gobierno? Mire, yo creo que el gobierno tiene suficientes elementos de juicio como para saber que ese no es el camino. Pero no olvidemos que siguen siendo chavistas. Claro. Esa es la verdad, son chavistas. Entonces, mientras tengamos a los chavistas en el poder, lo que vamos a tener es altos niveles de criminalidad, no solo en el Ecuador, sino también en los otros países que están inmersos en esta verdadera tragedia que significa el chavismo. El panorama político para el 2019 y 2021, ¿cómo lo ve usted? Para el 2019, yo creo que van a ser elecciones que van a traer algunas sorpresas. Creo que en el 2019 al menos ya la fuerza hegemónica de lo que fue la dictadura a través de un partido que no era un partido, era simplemente una de las ramificaciones de la banda criminal dirigida por Correa, ya no va a existir esa presencia y tampoco van a estar los fraudulentos jueces electorales que ayudaron a Correa durante tanto tiempo. ¿Y por qué no van a estar? ¿Quién los va a sacar? No, ya han sido reemplazados. Ya han sido reemplazados. De hecho, hoy ya se nombraron a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, al haber sido reemplazados, ya no pueden participar en el proceso electoral que se avecina. Y en el 2021, si bien los designados no son probablemente de los expertos electorales que conocen a fondo los problemas de carácter electoral, excepto uno o dos de ellos, al menos ya no son los correístas, miembros de la banda criminal que antes estaban enraizados en estas instituciones. Por lo tanto, es importante dejar eso al descubierto y que en el 2021, ojalá no se produzca lo que sucedió en abril del año anterior aquí en el Ecuador, porque Brasil tiene 130 millones de habitantes, más de 100 millones de votantes. En una hora todo Brasil sabía los resultados y no hubo apagón electoral. Y todo el mundo aceptó que Bolsonaro era el nuevo presidente de Brasil. Colombia tiene algo así como 36 millones de habitantes. Allá el voto es facultativo y no obligatorio. Pero después de millones de votos consignados, se cerraron las urnas a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde todo el mundo sabía que era el nuevo presidente el que ya fue posesionado. Y no hubo apagón electoral. Aquí en el Ecuador se dieron los resultados electorales, una hora después de cerrar las urnas se ratificaron los resultados electorales, apagaron las computadoras, salieron del aire y 40 minutos después volvieron a conectar las computadoras y dijeron que los resultados habían cambiado y que los candidatos del pueblo y del cambio habíamos perdido. ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy? Hay un reportaje del diario El Nacional de Venezuela sobre Julian Assange, que termina siendo acusado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de haber influido en el proceso electoral de los Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, lo cual significa que efectivamente hubo una vulnerabilidad. ¿En dónde? En los sistemas informáticos, porque la acusación a Julian Assange es relacionada con los sistemas informáticos. Hay que recordar al mundo que el señor Assange pagando un monto superior a los $5 millones por su estadía en esta embajada.
No me digan que no tuvo nada que ver en el fraude y en el apagón que se produjo para cambiar los resultados electorales. Que no me digan eso. Si ha metido las manos en los Estados Unidos, ¿cómo no va a meter sus manos en el proceso electoral del Ecuador en gratitud al gobierno, que es el único gobierno del mundo que le concedió asilo para ponerlo a buen recaudo de las acusaciones de delitos sexuales en Suecia y de las acusaciones de graves delitos contra la seguridad del Estado en los Estados Unidos? Esa es la verdad. Finalmente, no hay crimen perfecto. Y un año y medio después, ahora aparece la noticia de Assange. Y un año y medio después, finalmente, ya sabemos de que Assange influyó en las elecciones de los Estados Unidos, en las presidenciales. ¿Cómo no va a haber influido en una elección con apenas 11,5 millones de votantes, en los cuales votaron algo más de 10 millones de personas, y que dieron un resultado favorable a la tesis del cambio y que fue en 40 minutos cambiado por un sinvergüenza que pasará a los anales de la historia como uno de los miserables más grandes que haya parido esta tierra, que se llama Juan Pablo Pozo, expresidente del Consejo Nacional Electoral? ¿Y dónde lo tienen premiado? ¿En Sí, qué claro, país es que está premiado él, no? Almagro, y por si acaso guarden esa entrevista, yo no le creo a Almagro, porque hace una declaración con Venezuela, entonces lo ensalzan. Pero Almagro es cómplice del fraude en el Ecuador. Almagro es el que salió a santificar el fraude. Almagro es un tipo que no merece el crédito de la ciudadanía. Y Almagro, como es íntimo amigo de Correa, ahora le premia a ese pelafustán de Juan Pablo Pozo, nombrándole nada más y nada menos que asesor electoral en los procesos electorales de América Latina. Yo alerto a los países de América Latina sobre la presencia de este gusano, porque es muy peligroso que la presencia perniciosa de Juan Pablo Pozo termine provocando fraudes electorales, porque en algo que conoce a fondo y es experto, Juan Pablo Pozo, es precisamente en fraudes electorales. No, sí, es horrible. Muchos de los correístas están premiados a nivel mundial en diferentes embajadas. Y ahí los vemos. Nadie los toca. Nadie dice nada. Por lo menos no hay una denuncia formal. Uno de los correístas más influyentes, Patricio Pazmiño, que fue presidente de la Corte Constitucional correísta, ahora es vocal, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, eso es una de las cosas más inverosímiles del mundo. ¿Cómo un auténtico violador de derechos humanos puede ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y digo esto porque quienes cometieron violaciones a los derechos humanos fueron los miembros del gobierno de Correa, es decir, de la banda criminal. Y Patricio Pazmiño es integrante de esa banda criminal, desde los inicios. Tenemos a la ex ministra de Correa como presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas, por favor. Es que parece una broma de mal gusto. Así es. Que la presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas sea una alta funcionaria de un gobierno que fue retratado simplemente como, en los hechos, como una peligrosa banda criminal. Eso es inadmisible. Y que el asesor en asuntos electorales sea Juan Pablo Pozo en la OEA. Es que realmente, como decía Alfonso Barrera Valverde, este es el país de Manuelito. Es un país con tantas riquezas, con gente extraordinaria, con un potencial enorme, pero también con estas contradicciones internas que le llevan a la gente desde la ira hasta el desencanto. Así es, vemos a muchas personas premiadas en muchos cargos debido a su lealtad y, ¿cómo vamos a llamar? Concubinato, de decirlo de una forma light, con este gobierno que destruyó, bueno, no ha destruido, gracias a Dios, por personas como usted, Andrés. Permítame, en nombre de muchos de los ecuatorianos que estamos fuera del país y dentro, porque gracias a personas como usted que denuncian, que han entregado su vida familiar, profesional, personal, por su país, podemos
tener un poco de aire y de respiro, de saber que estamos por un camino que tal vez podemos salir y no vamos a llegar a ser ni como Venezuela ni como Cuba, por personas como usted que son los que nos hacen falta, que se multipliquen y que den la cara, que denuncien, que no tengan miedo de denunciar. En este año y medio que ha estado el señor Moreno, sí hemos visto que muchas personas han salido a denunciar, ya no como antes, porque ya no tienen la agresión que tenía el expresidente. Ya no se ven atacados de esa forma intensa y de esa forma brutal, en muchos casos presuntamente incluso llegando a asesinatos, por callar la verdad, por no denunciar. Gracias a usted, Andrés. Y quería cerrar el programa de hoy, primero invitándole a un segundo programa porque realmente tenemos mucha tela que cortar con este tipo de ejercicio que se está haciendo en la política ecuatoriana. Y queremos dar a conocer al ecuatoriano que está afuera, que está muy preocupado por sus personas, por sus ciudadanos, para ver cómo hacen, cómo tienden la mano, cómo ayudan para lograr sacar la venda de los ojos de los que están ahí todavía y que no se dan cuenta y viven engañados en un paraíso que realmente no existió. Muchas gracias, Andrés, por todo esto. Y la última pregunta que le quería hacer, Andrés, es ¿cómo usted cree en el ámbito laboral de los ecuatorianos que está siendo afectado por la política morenista, que es secuela de la correísta, para bien o para mal del ecuatoriano, de aquí al próximo año? Bueno, primero quiero hacer una reflexión que me parece importante y necesaria. Hay dos tipos de adversarios políticos en el correísmo. Los que salimos en medio del peligro, los que nos enfrentamos no a la policía, sino a pandilleros, delincuentes contratados, prontuariados, sacados de las cárceles para operar en la calle en contra de la oposición, y que nos enfrentamos al correísmo cuando ellos tenían todo el poder, cuando tenían una policía secreta que era perversa, cuando tenían todo el dinero del mundo para hacernos todas las maldades que una persona pueda imaginar, y que aún así no doblegaron nuestra voluntad. Yo tuve varias veces orden de captura, y siempre podían encarcelar mi cuerpo, pero jamás iban a encarcelar mi alma, y que estaba dispuesto a enfrentarles, porque mi obligación es defender la libertad de mi patria y la tierra de mis hijos, para entregarles a ellos esta patria con la misma dignidad con la que yo recibí de mis abuelos y de mis padres, y que la recibimos todos con el esfuerzo de nuestros abuelos y de nuestros padres. Ahora, claro, aparecen muchos opositores a Correa, cuando Correa ya no puede salir de Bélgica, cuando tiene una orden de prisión, y me parece bien. Bueno, finalmente, está bien que hablen de Correa, pero no salieron cuando debieron hacerlo, y los vamos a señalar, porque hay muchos cómplices del correísmo que se quedaron cómodamente en sus casas esperando que Correa arrase con todo, y que ahora pretenden ser alcaldes, prefectos. No les vamos a dejar en paz, y les vamos a sacar en cara todo lo que hicieron. No les vamos a dejar en paz. Y esa es una puntualización necesaria. ¿Por qué? Porque los que empeñamos todo, hasta nuestra integridad, en la lucha contra el correísmo, sabemos perfectamente lo que se sufre y lo que tuvimos que pasar durante 10 años de larga lucha contra una banda criminal. El tema del empleo, sin duda, es uno de los más sensibles que aquejan al Ecuador. Es increíble que con el mayor ingreso petrolero que el Ecuador reporte en los últimos 10 años, en los últimos, 40 años, no se haya resuelto el problema más importante de la gente, que es el empleo. Es más, la tasa de desempleo abierto creció y el subempleo creció durante el correísmo. Esa es la herencia del correísmo. Ahora, claro, la pregunta que nos hacemos es cómo puede haber mercados
que comienzan a dinamizarse. Si tenemos una carga tributaria enorme, si los aranceles son inconcebibles, si la legislación laboral es una camisa de fuerza, si no hay un proyecto de estímulos al sector productivo, si no hay un enfoque sobre el tema del empleo, porque desgraciadamente como consecuencia del fraude y de la ilegitimidad, estamos ante un gobierno que efectivamente no da pie con bola y que está cometiendo graves y serios errores. Así que ese es el diagnóstico. Analizar la política económica de Moreno sería un trabajo de varios días. Exacto, por eso lo invito a otro programa, Andrés, a varios. Sí. En resumen, puedo decir que creo que los resultados son pobres y que auguro como ecuatoriano a que el gobierno tome las medidas apropiadas para mejorar la situación de vida de los ecuatorianos y paliar esta grave crisis económica que vivimos. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando alrededor de todos los países que hablan español. Muchas gracias. Andrés, si Dios permite, estaremos en otra ocasión con usted, si nos facilita usted un tiempecito, para nosotros ir dando a conocer todo lo que el mundo quiere conocer de ese pequeño país ahí en Sudamérica llamado Ecuador, que está luchando, porque está luchando para no seguir cayendo en las manos del socialismo, no volver atrás. Que esta fase de morenismo, que es cómplice del correísmo e impuesto por ellos vía fraude, quede atrás. Y con algo positivo, quería que usted cierre el programa de hoy, Andrés. Algo positivo para las personas que nos están viendo como ecuatorianos, para que no se sientan que estamos tan mal y que vamos por el buen camino. Bueno, yo creo que el país tiene un potencial enorme, tiene una riqueza natural extraordinaria, pero su mayor riqueza es su gente. Y creo que estamos siempre listos para emprender una nueva batalla. Es todo un fenómeno muy curioso, digno de análisis, la tenacidad y la perseverancia de los ecuatorianos y su capacidad para enfrentar la adversidad y para reponerse frente a la adversidad. Creo que eso es muy importante. Y estoy seguro de que así como los que fuera de nuestras fronteras hacen un esfuerzo enorme para sostener a sus familias y para emprender en proyectos de vida, también aquí en el Ecuador hacemos lo mismo. Y todos seguimos sintiendo a este Ecuador que sin duda ya Benjamín Carrión allá en los años 60, en su histórico libro Cartas al Ecuador, lo describió. Un pequeño país desde el punto de vista territorial, pero que podría ser una gran potencia cultural. Que tuvimos hace 11 años y medio la tragedia de que un peligroso criminal sea elegido como presidente del Ecuador, pero que también tendremos que sobreponernos a esos casi 12 años casi 11 años de tragedia, y estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Así que un saludo para todos los que nos escuchan y nos miran a lo largo y ancho del mundo, y que sepan que aquí en el Ecuador no hemos quemado las naves ni hemos arriado las banderas, que seguimos en pie de lucha contra el fascismo del siglo XXI, porque estos no son socialistas, ni siquiera son fascistas, son criminales profesionales, son bandas delincuenciales que han operado en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, bandas de alta peligrosidad a las que nosotros vamos a seguir combatiendo con enorme empeño. Así que un saludo afectuoso y espero que pronto tengamos un nuevo contacto telefónico. Así será, Andrés. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Andrés, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Y a todos los que nos vieron y nos escucharon, por favor, este programa va a quedar grabado, así que lo van a poder ver completo en el momento que ustedes deseen. Pónganos un like y se suscriben a Migra TV. Aquí Yoconda Ponte en Entre Nos con Andrés Páez. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, adiós. Gracias, Andrés.